Ok. Este es... Ok, vamos a ver el tema de razonamiento inductivo y deductivo. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? Bueno, vamos a aprender y a ejercitar las habilidades que nos ayudarán a fortalecer nuestro razonamiento matemático, tales como el emparejamiento, clasificación, ordenamiento, correspondencias cualitativas y correspondencias cuantitativas. Bueno, vamos a analizar el desempleo en administración y comercio. Esto es parte de lo que es la tarea auténtica. Ok, vamos a empezar con lo que es esto. Lo vamos a desmenuzar porque más adelante entenderemos qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a esta unidad y lo que es el contenido nuclear. Entonces vamos a ver, Ana y Luis son estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y están investigando el impacto del desempleo en los egresados de Administración y Comercio en México, ya que en una de sus clases les presentaron los siguientes datos en un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y vamos a ver cuáles son los datos. La tasa de desempleo nacional es del 3.2. La tasa de desempleo en egresados de Administración y Comercio es de 6.8. El número total de egresados de esta carrera en el último año son de 250,000. Y el número total de personas empleadas en México, ojo, el número total de personas empleadas en México es de 57 millones. Bueno, después de revisar estos datos, Ana y Luis se hacen varias preguntas. ¿Cuántos egresados de Administración y Comercio están desempleados? También se hicieron la otra pregunta de qué porcentaje representan los egresados desempleados en comparación con el total de personas desempleadas en México. Si la tasa de desempleo de estos egresados disminuyera al promedio nacional, ¿cuántos encontrarían empleo? Y por último, ¿cuánto tendría que reducirse el número de egresados desempleados para alcanzar la tasa de desempleo nacional? Ok, bueno, recordemos entonces que esto va a ser parte de la tarea, de la tarea que vamos a realizar. Ahorita vamos a ir entendiendo los datos y la información. Vamos a continuar. Desafíos del mercado laboral para profesionistas en Administración y Comercio en México. Antecedentes. Este es el problema prototípico. Quiero entender que ya lo leyeron, pero si no, vamos a leerlo. Va a ser sumamente rápido y todo. Yo creo que esto lo vamos a dejar en para que lo hagan ustedes, porque este problema prototípico es con todas las materias. Bueno, pues vamos a entrar a lo que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo tiene su propio método. Se caracteriza por obtener una conclusión a partir de observaciones repetidas, en ejemplos específicos. De acuerdo con Liefender, en el 2021, el método inductivo es una forma de razonamiento para llegar a conclusiones que empiezan desde lo más específico y va avanzando hasta llegar a las generalizaciones o teorías más amplias. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? O sea, vemos nosotros un fenómeno y de ahí creamos una teoría. En este caso, ahorita lo vamos a ir viendo adelante, se está observando a un grupo de personas que están comiendo en un puesto de tacos. Vamos a ver qué pasa con esas personas que están comiendo en el puesto de tacos. Fíjense, se comienza realizando observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales. Ok, vamos a llegar a conclusiones generales ¿de qué? Fíjense.
se comienza realizando observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales. Vuelvo a repetir, vemos un fenómeno para poder crear una teoría o una conclusión general. El método inductivo consiste en 3 etapas. 1, que es la observación; 2, que es identificar un patrón; y 3, desarrollar una teoría. Ejemplos. Considera la sucesión 8, 16, 24, 32, 40. ¿Qué número sigue? Nótese que 8 más 8 es 16. 16 más 8, 24. 24 más 8, 32. 32 más 8, 40. Entonces es una lista continua. Entonces, esto puede decir que va pasando de 8 en 8 cada elemento. Entonces, estamos observando una sucesión de números, o puede decir un fenómeno, un caso. Identificamos un patrón. Obviamente este patrón es de que va avanzando de 8 en 8. Y entonces desarrollamos una teoría. Cada elemento de esta lista se construye sumando 8 al número anterior. Veamos otro ejemplo. Premisa 1. Todas las aeronaves que han sido observadas cruzar el cielo hasta el momento son aviones. Repito, premisa 1. Todas las aeronaves que han sido observadas cruzar el cielo hasta el momento son aviones. Conclusión, por lo tanto, todas las aeronaves son aviones. ¿Será cierto esto? Esto es dentro del razonamiento inductivo. Puede ser que efectivamente la próxima aeronave que veamos cruzar el cielo sea un avión. Sin embargo, ojo, sin embargo, existe la posibilidad de que cruce el cielo un helicóptero, o un globo aerostático, o un dirigible, o un planeador. O sea, no solamente podría hacerlo el avión, sino hay otras cosas que podrían pasar por el cielo. Para simplificar en este ejemplo, se ha propuesto una sola observación, aunque normalmente en las ciencias las observaciones suelen ser numerosas. ¿Qué quiere decir? Vemos que tiene un poquito de error. Entonces, en la ciencia necesitamos hacer más observaciones. De esto podríamos decir que se desprende que existe un factor de probabilidad de que la conclusión sea errada, ya que hay varios tipos de aeronave, no solo aviones, lo que les decía. Entonces, si nosotros vemos un fenómeno y a partir de ese fenómeno nosotros desarrollamos una teoría, puede que esté mal esa teoría. ¿Por qué? Porque no solamente puede pasar un avión, como es en este caso, puede pasar un helicóptero, puede pasar un globo aerostático. Entonces tiene ciertos problemas. Cuando se hace este tipo de razonamiento inductivo en la ciencia, los científicos necesitan observar varias veces, numerosas veces, un fenómeno para poder hacer una teoría. Bueno, entonces es importante que los hechos examinados sean lógicos para que las ideas expuestas sean congruentes. Porque como inducimos de nuestro segundo ejemplo, las teorías inducidas pueden ser incompletas o erradas. Esto quiere decir que puede estar mal. Lo que sucede porque se centran únicamente en algunos sucesos y no abarcan toda la realidad. ¿Qué quiere decir? Si solamente vemos un fenómeno, puede que esté mal. Para disminuir esta incertidumbre que genera este tipo de razonamiento, es necesario utilizar otro método, utilizar el método inductivo y seguir los siguientes pasos. A ver, vamos a ver cuáles son los pasos. Observar, comparar datos y obtener conclusiones lógicas y elaborar una explicación general. Bueno, queremos que disminuir los errores de este tipo de razonamiento inductivo, necesitamos nosotros aquí
observar, comparar datos y obtener conclusiones lógicas para elaborar una explicación. Con esto podríamos nosotros ir disminuyendo el error al solamente ver un solo fenómeno y poder crear una conclusión general. Entonces, podríamos decir, un investigador podría observar a los comensales de un puesto de tacos ubicado en la vía pública e identificar el patrón de que todas las personas que están comiendo presentan sobrepeso y llegar a la teoría de que todas las personas que comen tacos tienen sobrepeso. Pues eso estaría mal, ¿estaríamos de acuerdo? No todos los que comen tacos tienen sobrepeso. ¿Sí o no? Digo, yo como tacos, ¿no? Y no estoy gordo. Entonces, si se centra en una sola observación, podemos decir que esta sola observación va a tener error. Entonces, hay que tener varias observaciones para poder generar una comparación. Podríamos decir que dentro de la parte del análisis matemático o el razonamiento matemático, no estaría tan aceptada este tipo de método. Lo vimos en las series, ¿no? En las series numéricas, podríamos decirlo así. Entonces, por ejemplo, se quiere aplicar el razonamiento inductivo al analizar cuál es el rasgo característico de los comensales en un puesto de tacos ubicado en la vía pública. Y observa que las proposiciones lógicas siguientes son compuestas y contienen conectores lógicos que nos proveen de más información. La observación primordial de esto, necesitamos o requerimos examinar los hechos de forma individual con la finalidad de recolectar los datos necesarios que nos ayuden a justificar sus ideas. Vean, esto es importante. Aquí vamos a ver unas proposiciones lógicas, tema anterior. ¿Se acuerdan? Ya ven cómo vamos nosotros utilizando la información de un módulo que ya vimos al siguiente módulo para poder entender y comprender la información. Entonces tenemos que Eduardo come tacos y presenta sobrepeso. Pero también tenemos que Luisa come tacos y presenta sobrepeso. También tenemos que Elba, aparte de comer tacos, toma mucho refresco y presenta sobrepeso. Entonces, a partir de esta información, nos debemos centrar en estudiar cada caso por separado. Vean, es una proposición lógica. Todas estas, ¿no? Eduardo come tacos y presenta sobrepeso. Recuerden, ¿no? P con intersección o juntándose con Q igual a R, sobrepeso. Luisa come tacos y presenta sobrepeso. Elba, aparte de comer tacos, toma mucho refresco y presenta sobrepeso. Proposiciones lógicas, eso es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, ok. Siguiendo entonces. Hay que identificar patrones. Una vez que se han observado los hechos, necesitamos identificar los patrones que fueron observados y enfocarnos en comparar. Es decir, clasificar la información que logramos registrar. También se expone la importancia de los sucesos y los vincula entre sí. Recordemos esto entonces. A. Eduardo solo come un taco por semana, pero presenta sobrepeso. Es que aquí está esta cosa aquí, no lo puedo mover. Bueno, a ver, vamos a continuar. Luisa come diario 3 tacos con su refresco y presenta sobrepeso. Elba solo come de vez en cuando tacos y presenta sobrepeso. Aquí hay una información importante.
Después de percibir que Eduardo, Elba y Luisa comen tacos, se forman los siguientes patrones. Todos estos que acabamos de leer. Eduardo solo come un taco por semana, pero también toma refresco y presenta sobrepeso. Todos estos tienen sobrepeso, todos. Ok, mira. Entonces, el segundo paso sería comparar los datos. Aunque los tres comen tacos, lo hacen en diferentes cantidad y frecuencia. Eduardo, Luisa y Elba comen tacos, pero presentan sobrepeso. Por lo tanto, la mayoría de los comensales de tacos presentan sobrepeso. Este es el patrón que se ha observado. El siguiente paso, construir una teoría. Recordemos que tenía 3 pasos. ¿Se acuerdan de las flechitas? Vámonos hasta atrás. ¿Estos? Observar, comparar y elaborar una explicación. Ok, entonces, vamos a construir la teoría. Finalmente, buscando construir una teoría, se integran las observaciones realizadas en el patrón identificado y se continúa exponiendo una teoría. En el ejemplo de los comensales del puesto de tacos, todos los comensales de tacos presentan sobrepeso. ¿Ya vieron? Entonces vimos, separamos, comparamos y construimos una teoría. Además, se puede detallar la teoría una vez que llegó a la conclusión, los comensales de tacos presentan sobrepeso. Se explican los motivos. Un comensal del puesto de tacos tiene sobrepeso porque se sirve con doble tortilla. Otro podría decirse también que un comensal del puesto de tacos tiene más a su alcance un refresco con alto valor calórico. Eso lo llevaría a tener sobrepeso. Las implicaciones de este ejemplo nos aportan una información muy importante, no solo para los comensales, sino también para las áreas involucradas en el ámbito de la administración y el comercio. Toda vez que, a partir de la teoría propuesta, se pueden generar nuevas oportunidades de negocio, ajustar la oferta, propiciar los cambios de la demanda, etc. Todo ello a partir de un método inductivo. Toda la información que vamos recabando a partir de nuestras observaciones la podemos concentrar en un registro mismo que formará una base de datos en el cual podemos empezar a administrar de manera más eficiente. Y entonces, a ver, para que no nos vayamos tan rápido. Ya entendemos entonces que el método inductivo puede que tenga algunos errores. Si nosotros necesitáramos hacer más veraz la información, necesitaríamos de más observaciones, medir, analizar, separar y concluir para poder hacer una teoría con el método inductivo. Aquí, lo que decíamos en un primer caso, por ejemplo, en las matemáticas, la serie numérica de 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, y entonces tú, si lo vemos así, por ser las matemáticas una ciencia dura, podríamos decir que al observar ese fenómeno o esa serie de números, podríamos concluir que es una sucesión numérica de 8 más 8 más 8. Pero en otro caso que no es una ciencia dura, por ejemplo, en el fenómeno de ver los aviones y concluir con el método inductivo, decir que el siguiente aparato que pase por el cielo resultará un avión, podría ser no cierto. ¿Por qué? Porque podría pasar un helicóptero, podría pasar un globo aerostático, no sabemos, entonces necesitaríamos de más observaciones para poder ver ese tipo de fenómeno y clasificarlo, ordenarlo y poder concluir o hacer una teoría general. Ok, eso es uno. Entonces, ya vimos que puede que tenga errores, pero en otra ciencia que no es la matemática, ¿no? Las matemáticas son exactas. Entonces, si lo hiciéramos en otro, podríamos decir que puede tener errores. Y entonces ya vimos que hay diferentes pasos, ¿no? Observar, clasificar y ya luego poder realizar una teoría. Vamos a ver algunas características, ¿no?
Entonces tienen un grado de incertidumbre o lo podríamos llamar probabilidad. Entonces necesitaríamos seguir trabajando en este tipo de cosas para poder crear una teoría sólida. Entonces, las conclusiones de este tipo de razonamiento son probables, o sea, puede que sea cierto o no, es una probabilidad, pero no necesariamente ciertas. ¿Ya ven? Esto es debido a que no tienen la totalidad de las observaciones en la realidad, sino solo una parte, tal como puede ser en el uso de la estadística diferencial. Esto de estadística a lo mejor todavía no lo podríamos adelantar. Pero yo quiero que se queden entonces con la información de que estas características del razonamiento inductivo puede que tenga una incertidumbre llamada probabilidad, puede que sea sí o no. Les decía yo, las series numéricas son números y podemos ver ese fenómeno y poder decir, ah, es una sucesión numérica, porque es una ciencia exacta la matemática. Pero si fuera otro tipo de fenómeno, pues bueno, no podríamos utilizar esa parte de este razonamiento inductivo, porque va a tener un cierto grado de error o incertidumbre o llamada probabilidad. Entonces, a partir de estos sucesos específicos se construyen generalizaciones. Al analizar qué sucede con cada caso, se asume que se dan comportamientos generales. Por esta razón, el pensamiento inductivo parte de analizar hechos particulares para llegar a una conclusión general. O sea, viene de ver un solo fenómeno para poder crear una teoría para todos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver unas premisas que nos dan. Observación 1. La empresa Clio obtiene utilidades. Observación 2. La empresa Bing Duo obtiene utilidades. Fíjense, como ambas son empresas y obtienen utilidades, entonces podríamos decir que todas las empresas obtienen utilidades. Bueno, eso sería, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, se puede establecer que el argumento es inductivo, porque se enfocó de una experiencia en particular de observar dos empresas para poder concluir esta determinación que todas las empresas obtienen utilidades, pero no todas las empresas generan utilidades. Hay empresas que obviamente tienen pérdidas. Entonces, no podemos hacer, conforme a estos ejemplos, una teoría general. ¿Ok? Vamos a otro. Otro ejemplo. Carlos y Juan consumen contenidos digitales. El otro caso sería Diego y Manuel consumen contenidos digitales. Entonces, como Carlos, Juan, Diego y Manuel son hombres, podríamos decir entonces que los hombres consumen contenidos digitales. Igual, no es cierto, ¿no? Podemos decir que no solamente los hombres consumen contenidos digitales, sino también las mujeres, niños, adolescentes, estos, todos consumen contenidos. Entonces, no podríamos hacer una teoría general de que solamente los hombres consumen contenidos generales. Necesitamos más datos. Necesitaríamos observar más fenómenos para poder crear. Y estamos hablando de varias observaciones, o sea, muchísimas. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente estamos dando qué es un razonamiento inductivo. Entonces, existen métodos en las matemáticas para disminuir esa posibilidad de incertidumbre cuando trabajamos con el razonamiento inductivo.
y trabajar con una probabilidad aceptable tal como lo hace la estadística inferencial, con estimadores muestrales. Bueno, ya les tocará a ustedes más adelante ver esto a lo largo de su carrera. Vamos a entrar al razonamiento deductivo. Entonces, uno es inductivo, y otro es deductivo. El método deductivo es una forma de razonamiento que deriva del método científico. Ojo, ojo aquí. El método deductivo es una forma de razonamiento que deriva del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de hechos. Si los hechos son ciertos, la conclusión también lo será. Ese tipo de razonamiento nos ayuda a tener certeza científica. Ojo, certeza científica sobre nuestras observaciones. Y vamos a ver unos ejemplos. Recordemos que las UCAS son unidades curriculares de aprendizajes y la LAC es la licenciatura en Comercio y Administración. Entonces, podríamos decir que el razonamiento matemático es una UCA y la LAC, de LAC, o sea, que es una unidad curricular de aprendizaje, podríamos decir razonamiento matemático, que está dentro de la licenciatura en Administración de Empresas. Entonces, por lo tanto, adquirir el razonamiento matemático es parte de mis estudios en la licenciatura en Administración y Comercio. Vean. Aquí ya tenemos certeza, o sea, todos aquellos que van a salir como licenciados en Administración y Comercio, forzosamente tuvieron que adquirir el conocimiento de esta materia, el razonamiento matemático. Entonces, una de las características es combinar la observación con el pensamiento racional. Y aquí les vuelvo a hacer hincapié. Se deriva de un método científico. Esto es importante y recordemos que el método científico tiene una de las características importantes o que nos han hecho hincapié a lo largo de nuestra educación, de que todo debe de ser comprobable. ¿Sí? Todo debe ser comprobable. Y si es comprobable y si se sigue una serie de pasos y se llega al mismo resultado, estamos teniendo esa parte del método científico. Si recuerdan eso, ¿verdad, chicos? Okay. Entonces, podemos entonces clasificar el razonamiento de acuerdo con estrategias que empleemos para acceder a él. Uno puede ser directo e indirecto. El directo es cuando se parte de una sola premisa para llegar a una conclusión. El indirecto es un método más usado que el directo. En este se utilizan dos premisas para llegar a una conclusión. Una de ellas es de orden universal y la segunda se enfoca en un acontecimiento particular, obteniendo una conclusión al comparar la información de ambas premisas. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplo 1. Todos los profesionistas tienen una cédula profesional. Premisa 2. El licenciado en Administración y Comercio tiene una cédula profesional. Conclusión. El licenciado en Administración y Comercio es un profesionista. Ah, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Para poder aplicar el método deductivo debemos de seguir una serie de pasos. ¿Se acuerdan de las flechitas, verdad? Ah, pues este va a ser otro. Ok. Debemos definir la primera premisa. A partir de nuestra observación, identificamos una situación universal. Luego, debemos de definir la segunda premisa, la cual es particular para poderla comparar con la primera. Luego, construir una conclusión lógica. Esta siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos. Vamos a ver.
Uno, entonces, debemos definir la primera premisa a partir de nuestras observaciones, identificando la situación universal. 2. Definir la segunda premisa, la cual es particular, para poder comparar con la primera. 3. Construir una conclusión lógica. Esta siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos. ¿Lo vamos entendiendo mejor? Ok, vamos a ver. Podemos identificar que va del análisis general al análisis del hecho en particular. Como se desprende, este método de razonamiento deductivo va en sentido contrario que el inductivo. O sea, va de atrás para adelante, o sea, ¿cómo? Podríamos decir entonces va de lo general a lo particular. Es lo que nos están diciendo. El método deductivo es usado por investigadores y científicos de todas las áreas, incluida la administración y comercio, ya que se requiere de la observación para entender diferentes situaciones problemáticas que se presentan en el ámbito profesional y de la vida cotidiana, ya que este razonamiento parte de la lógica que, como vimos en el módulo anterior, la lógica es la ciencia que analiza la estructura del pensamiento y que busca establecer principios o leyes que permitan obtener verdades. Vamos a pensar, ustedes como licenciados en Administración y Comercio, que van a ver ustedes una serie de datos. Vamos a hacer un análisis, una serie de datos. Entonces van a tener que observar esa serie de datos. Y aquí por aquí vemos unas gráficas. Van a estar teniendo que la gráfica de los años pasados, hemos tenido pérdidas o hemos tenido ganancias o hemos tenido problemas en la parte de producción. Ustedes van a tener que identificar todo eso a raíz de ver esas gráficas. Pero tienen que analizar y entender y poder crear una teoría de qué es lo que está pasando o qué es lo que han hecho, si lo han hecho bien, lo han hecho mal. O sea, quiero que vayan analizando cómo es que van a ir utilizando esta información. Entonces, podríamos decir que el razonamiento nos permite construir conclusiones válidas que puedan convertirse en verdades, y es un método teórico ya que no requiere experimentación. Entonces, se consolida en un sistema, ya que el razonamiento deductivo se lleva a cabo a través de una serie de procesos definidos y bien estructurados. Recordemos, ya tiene una parte del método científico. ¿Okay? Vamos a ver, actividades para reforzar. Una vez que hemos analizado ambos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo, debemos identificar que existe una serie de actividades que nos ayudarán a fortalecer nuestro razonamiento matemático. Entonces, si en dado momentos nos llegan a presentar en nuestra vida, debemos saber identificarlas. Y de ahí la importancia de que fortalezcamos nuestras habilidades del pensamiento con los siguientes tipos de ejercicio. Bueno. Toda esta información la tienen ustedes en su contenido nuclear en la plataforma. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar, ¿no? En nuestro caso, como estudiantes universitarios, no solamente podemos realizar esta actividad con objetos tangibles, sino que podemos ir más allá a través del uso de conceptos, mismos que nos permiten llevar nuestro razonamiento a niveles más complejos. Por ejemplo, a partir de las correspondencias cualitativas y cuantitativas, favoreciendo en ellos nuestra capacidad de razonamiento, mismas que, como vemos, tienen un nivel más desarrollado al utilizar un lenguaje matemático, el cual nos permite transformar las proposiciones, ojo, proposiciones, ¿sí?, en expresiones aritméticas, algebraicas, estadísticas, etc. Es decir, a partir de ese punto podemos acceder a las matemáticas. En nuestro caso, al estar en una licenciatura de aplicación donde nos acercamos a varias disciplinas,
las cuales tomamos con el carácter de herramientas, tenemos que empezar a situar nuestro razonamiento matemático dentro de un contexto. Dicho contexto debe ser la de la administración y comercio. ¿Recuerdan el caso al principio, no? Okay. Aquí es donde nosotros, fíjense, aquí en estas características que tiene el razonamiento deductivo, habla de emparejamiento, clasificación, ordenamiento y correspondencias, tanto cualitativas como cuantitativas. Vamos a analizar el caso de Ana y Luis. Y esos datos los tenemos que clasificar, los tenemos que ordenar para poder tener. Ahí vamos a aplicar un razonamiento deductivo. Ya les estoy dando las respuestas de lo que tienen que hacer del razonamiento deductivo. Entonces vamos a clasificar. ¿Qué es lo que vamos a clasificar? Lo que vamos a clasificar prácticamente es, híjole, vamos a regresar hasta el principio. Lo que vamos a clasificar prácticamente son la tasa de desempleo, la tasa de desempleo nacional de 3.2, fíjense, por número de personas empleadas. Fíjense, aquí nos están dando el desempleo. ¿Qué quiere decir? De estos 57 millones, 3.2, ¿sí? Es nuestra tasa de desempleo. Tenemos que hacer un porcentaje de esto. Entonces ahí estamos emparejando, clasificando, ordenando, como quieran llamarlo. Ahorita vamos a profundizar más. La tasa de desempleo en egresados en administración y comercio son de 6.8. 6.8. El número total de egresados en las carreras en los últimos años es de 250,000. Entonces, debe de ir con este número. Tenemos que sacar cuál es el porcentaje, ¿sí? En números. ¿Por qué no con este? ¿Por qué no 250,000 con 57 millones? No están clasificados. Uno está hablando de egresados y los otros están hablando de empleados. Son totalmente diferentes. Estas personas ya están trabajando y estas personas están saliendo de la escuela. Tampoco podemos hacerlo con el desempleo. Con estos, el desempleo de egresados es diferente. Porque estos, a pesar de que hablamos del mismo desempleo, ¿sí? No es lo mismo, estos dos no son lo mismo, porque esto está refiriéndose a los 57 millones y estos 6.8 se está refiriendo a los 250,000. ¿Ya vieron cómo estamos nosotros ahí moviendo los datos? Estamos clasificando. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Entonces hay emparejamiento, clasificación, ordenamiento, correspondencias cualitativas y correspondencias cuantitativas. Entonces, tenemos que el emparejamiento consiste en relacionar elementos o conceptos de un grupo con los de otro grupo. Así se irán conformando pares de conceptos o elementos. Podemos decir en lenguaje matemático que el emparejamiento es una función que establece una correspondencia uno a uno entre un elemento de un conjunto X y un elemento de un conjunto Y. Cuando el emparejamiento es completo, se define que es una función de 1 a 1 de X en Y. En otras palabras, ¿no? Ok, matemático. Ahí dice lenguaje matemático. Como en cualquier otro lenguaje, las matemáticas es importante identificar el significado de las palabras para poder dar sentido a las ideas completas. Por ello, es necesario recuperar los aprendizajes previos que has tenido en matemáticas e incorporarlos a esta unidad de aprendizaje. ¿Sí? Una unidad curricular de aprendizaje. Ejemplo, relacionar los elementos de ambos conjuntos. 1. Rosario Castellanos. 2. URC. 3. Oferta-demanda. 4. Precio. Para resolver este ejercicio, identificamos cómo podemos relacionar los números con las letras, quedando 1C, 2D, 3B y 4A. Ándale, pues, ¿ya vieron? Entonces,
Vamos a ir con la clasificación. Clasificar es una habilidad del pensamiento matemático con el cual buscamos ordenar diversos elementos o conceptos utilizando un criterio común. A partir de ello podemos generar estructuras en nuestro razonamiento, donde identificamos semejanzas y relaciones entre todo y sus partes, comenzando a aplicar cuantificadores como tales como algún, ningún, todos, etc. Al empezar a clasificar surge el concepto de números y con ello se abren múltiples posibilidades al desarrollo del razonamiento matemático. Toda clasificación debe hacerse siguiendo un solo criterio. Es decir, que todos los subconjuntos tengan una misma característica, lo que ubica esta habilidad dentro de un razonamiento lógico. Matemáticas, ciencias duras. Ordenamiento. Esto es una habilidad del razonamiento matemático en el cual podemos organizar la información que se nos presenta, de tal manera que podemos identificar, de acuerdo con nuestros objetivos, para que nos resulte mucho más útil a la hora de resolver problemas. Entonces, por ejemplo, en una hoja de Excel en la cual tenemos cargados diferentes indicadores macroeconómicos de nuestro incidente crítico, de esta manera podemos identificar tendencias de nuestros indicadores económicos si ordenamos de la manera tabular. Y aquí está, esta es. Esta nos va a servir muchísimo en esta parte del razonamiento deductivo. Y aquí nosotros podemos entender la información. Cuando a ustedes se les presente este tipo de información que necesiten ustedes analizar, van a saber qué hacer. Ya será inductivo o deductivo, pero aquí ya hay varias cosas. El INEGI nos está resolviendo muchísimo trabajo que hay que revisar. Hasta sería bueno ver cómo es que funciona el INEGI, ¿no? Cómo podemos sacar indicadores y todo. Hay tutoriales, la verdad sí hay tutoriales. Aquí están todas. Entonces, esta habilidad del ordenamiento nos permite desarrollar operaciones matemáticas, toda vez que esta habilidad de razonamiento se traduce en una de las leyes más importantes para la solución de problemas matemáticos. El ordenamiento consiste en identificar las diferentes jerarquías de los elementos con que se cuenta de manera que permitan fijar un orden. Y aquí está el orden. ¿Ya vieron? Aquí dice, trabajadores por cuenta propia, trabajadores no remunerados, no especificado, empleadores, y luego acá tenemos trabajadores subordinados y remunerados. Híjoles, aquí hay un montón, indicadores, bastante información, ¿eh? Ok. Entonces, cuando en una expresión matemática aparecen muchas operaciones por realizar, estas se deben realizar en un orden que es establecido por la llamada jerarquía de las operaciones. Ándele, está bueno, ¿eh? A ver, señores, aquí tenemos una operación que es 5 más, entre paréntesis, 4 y luego entre paréntesis 3. ¿El resultado cuál cree que sería? ¿Es 27 o es 17? Piénselo, por favor, les voy a dar un minutito para que lo piensen. Sí. A ver, vamos a ver cuál es el resultado. Pero antes del resultado debemos de saber que primero lo que tenemos que resolver son lo de los signos de agrupación en paréntesis, o sea, con corchetes. Luego se resuelven potencias y raíces. Luego multiplicaciones y divisiones. Y al final sumas y restas. Entonces, tenemos que respetar esta ley de agrupaciones, ¿no? Ordenamiento. Va a salir 17, vean por qué. Entonces vienen corchetes, paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas.
Y entonces ahí, el resultado correcto será 17. ¿Por qué? Porque primero tenemos que resolver, ahí vean, a ver, multiplicaciones, ¿verdad? Aquí está en el número 3. Entonces serían 3 por 4, 12. Y después, como las sumas y las restas vienen hasta el final, pues eso es lo que vamos a sumar. 3 por 4, 12, más 5, 17. Vieron que aquí ya hay una serie de procedimientos en la cual pues ya es un proceso científico. Recordemos que el proceso científico lo podemos nosotros volver a recrear en otra parte y va a tener que salir el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes lo quieren volver a hacer, ahí está. El resultado es 17. Y luego bueno, vamos a hablar de las correspondencias cualitativas. En este tipo de relación debemos identificar las características o cualidades que comparten diferentes elementos. Un ejemplo muy útil en administración y comercio es identificar que las actividades productivas están clasificadas de acuerdo con sus cualidades en sectores, los cuales son sector primario, compuestos primordialmente por las actividades agropecuarias, sector secundario, donde se encuentran agrupadas por las industrias y la transformación, y el terciario, donde se encuentran agrupadas por empresas dedicadas al sector de servicio. ¿Qué quiere decir? Entonces, esos son cualidades. Las agropecuarias son el campo, la siembra. El segundo son las industrias, donde transforman los productos. Por ejemplo, el hacer, ¿qué les diré? Chips, microchips. Necesitamos primero extraer el mineral, poderlo transformar para que al final se haga un teléfono celular, una computadora para un carro, no lo sé, ¿no? Inclusive hasta para un robot, ¿no? Podría ser así también. Entonces, vean son cualitativas, tiene cualidades. Aquí, dentro de esta, está separado igual, vean, por sus cualidades que tienen. ¿Ok? Remunerados, no remunerados, por cuenta propia. ¿Ok? Tal como se observa en nuestro ejemplo, las cualidades de esta actividad productivas nos permiten encontrar correspondencias, de tal suerte que facilitan la clasificación y el ordenamiento de la información en el caso de económica. Y con ella nos podemos dar una idea de cómo se encuentra el mercado laboral en aspectos de demanda y oferta de tal manera que el entorno de nuestro incidente crítico se vuelve viable toda vez que empezamos a contar con la mayor información y con las herramientas necesarias para entender. ¿Qué quiere decir? Entendemos por qué o cómo clasificamos la información. Ahora vamos a pasar a las cuantitativas. Aquí yo les pongo números porque ya es a partir de números, ¿no? Este tipo de relación vamos a utilizar cantidades que nos permitan relacionar en diferentes elementos entre sí. Podemos poner un ejemplo a partir de los salarios, tal como lo hace el INEGI. O sea, ¿cuánto gana una persona? O sea, ¿cuánto salario mínimo gana una persona? Y ahí los va clasificando. Ahí ya es cuantitativa. ¿Ya vieron? Ok, para clasificar los distintos niveles salariales que se presentan en una sociedad mexicana, el INEGI pues lo separa. Dice, a ver, salario mínimo, y bueno, salario alto, ¿no? C++, y hay unos muy locos que yo no me los sé todos, creo. Bueno, entonces, pues se van clasificando de acuerdo al salario mínimo que tiene el ingreso, ¿no? Fíjense, si consideramos el ingreso que perciban vía salario en México, las personas que reciben menos ingresos por vía salarial, estos serán los extremos. Entre ambos se construirán 8 clases o categorías que nos permitan identificar y generar una clasificación por deciles, es decir, la población se divide en 10 clases. Órale, si yo pensé que era de la clase baja, media, alta, no hombre, 10 clases hay.
Entonces, si somos observadores en nuestras correspondencias cuantitativas, este, para esta clasificación solamente estamos considerando el nivel salarial, que es un aspecto cuantitativo. No estamos considerando otros aspectos de orden cualitativo. Son diferentes. Entonces, nuestro problema prototípico y el incidente crítico, podemos aplicar estas habilidades de emparejamiento, clasificación y ordenamiento. Era lo que les decía, cómo íbamos nosotros a comparar, a dividir, ¿ya vieron? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cualitativa. La cualitativa sería los estudiantes o los egresados en administración y comercio. Esa es una. Ahora podría ser otra, porque es cualitativa. Otra cuantitativa ya sería cuántos de ellos tienen más del salario mínimo o cuántos de ellos tienen solamente el salario mínimo. Entonces, podemos hacer esta clasificación con esos conceptos. ¿Ya entendimos? Pues ahí está entonces. El razonamiento matemático, con sus dos métodos, inductivo y deductivo, nos permite maximizar nuestras capacidades de pensamiento y con ello podemos construir y modelar aspectos en la realidad a partir de estudiar el comportamiento de algunas variables, mismas que nos ayudan a tomar decisiones más adecuadas tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana. Ok, chicos, yo creo que hasta ahí porque ya no tenemos más tiempo. ¿Sale?